Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a compartir el concepto de presión en fluidos del tema de hidrostática. El propósito de la clase es que al finalizar la misma todos tengan la capacidad de comprender el concepto y las propiedades de la presión de un fluido en reposo. La misma se desarrollará en 3 momentos. En un primer momento compartiremos el concepto de presión. En un segundo momento conversaremos sobre las propiedades de la presión y en un tercer momento conversaremos sobre una asignación que todos deberán realizar previo a nuestro próximo encuentro formal. Vamos a iniciar con nuestro primer momento, que es el concepto de presión. La presión no es más que la relación de la fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie de contacto y se puede expresar con esta ecuación, el cociente del peso entre el área del contacto del objeto. En la imagen podemos ver dos fuerzas, una fuerza de reacción y podemos ver una fuerza W, que es la fuerza del peso o la fuerza debida a la acción de la gravedad. El cuerpo mostrado está en equilibrio por una fuerza de igual magnitud, AW, y de sentido contrario que ejerce la superficie plana en que reposa, que se llama reacción y que hemos llamado R, la cual en este caso deberá ser normal a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de reacción y la fuerza de peso para que este objeto se mantenga en equilibrio deben tener ambas la misma magnitud y en sentido contrario. Si nos imaginamos que el cuerpo de la figura anterior no es un objeto sino un recipiente que contiene un fluido, de la ecuación de presión podemos decir que W debe ser el peso del fluido contenido en el recipiente. Si cortamos la imagen A que tenemos en la derecha, ubicada aquí, por la mitad aproximadamente, y aislamos una de las caras del fluido, vamos a tener una fuerza W que ejerce desde arriba hacia abajo y una fuerza delta P o una fuerza de reacción que se ejerce de abajo hacia arriba. Entonces, la fuerza de arriba hacia abajo la ejerce la parte superior del líquido sobre la parte inferior y la reacción delta P la ejerce el fluido que se encuentra en la parte inferior sobre la masa de fluido que se encuentra en la parte superior. Por tanto, se puede inferir que en el interior de un fluido en reposo, las fuerzas que actúan se deben a la presión y al peso del objeto que se encuentra sobre la superficie. Por tanto, un fluido aislado está sometido a una fuerza proporcional a su masa, que es la fuerza de la gravedad, y a una fuerza proporcional a su superficie, que es la fuerza de presión. A continuación, vamos a iniciar con el segundo momento de esta sesión de clase, el cual está relacionado con las propiedades de la presión. La primera propiedad nos dice que la presión en un punto dentro de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Esta propiedad también es conocida como principio de Pascal. Esta propiedad se puede demostrar en 2 direcciones, considerando un prisma triangular de un fluido. Este prisma sería aislado del resto del fluido y la imagen se ilustra a continuación. En la derecha podemos ver el prisma triangular del cual hacíamos referencia, en el cual podemos apreciar que DS, la placa DS, forma un ángulo θ cualquiera con la horizontal. Además, podemos destacar que sobre la cara DS existe un diferencial de fuerza de presión normal a la superficie, que sobre la cara de Z también existe un diferencial de fuerza de presión normal a la superficie y que sobre la cara X existe un diferencial de fuerza de presión en la dirección Z. Además está la fuerza debida a la acción de la gravedad, que hemos llamado DU. Si en principio establecimos que la presión es el cociente de la fuerza de presión o el peso dividido entre el área, despejando podemos afirmar que la fuerza de presión es igual al producto de la presión por área. Por tanto, si consideramos un ancho unitario, la fuerza debida a la presión en la cara del eje X, que es ese diferencial de fuerza de presión en el eje Z, se puede obtener con la siguiente ecuación. Diferencial de fuerza de presión en Z igual a la presión en Z por dx por 1, donde la fuerza de presión es igual al diferencial de fuerza de presión en Z
la presión es igual a la presión en Z y el área es igual a dx por 1, puesto hemos dicho que estamos considerando que el prisma triangular tiene un ancho unitario. Dado que el prisma está en equilibrio, tanto la sumatoria de fuerza en X como la sumatoria de fuerza en Z son igual a 0. Aplicando ambas ecuaciones tenemos que la sumatoria de fuerza en X la podemos igualar a 0 o la podemos reemplazar por la presión en X por dz menos la componente del diferencial de fuerza de presión normal a la cara de S con su componente en el eje de las X. La sumatoria de fuerza en X igual a 0 se puede representar como el producto de la presión en Z por dx menos la componente de la fuerza de presión normal a la cara de S en dirección en Z. Hemos llamado a estas ecuaciones las ecuaciones A y B. No se ha considerado la fuerza de gravedad por ser un diferencial de segundo orden y considerarse que por su magnitud se puede despreciar. Nosotros podemos simplificar las ecuaciones A y B, puesto que del prisma, dado que tiene un ángulo de inclinación θ cualquiera, se puede buscar la equivalente del seno y del coseno, tal como se ilustra. El seno de θ resulta del cociente de dz entre ds, aquí como lo podemos ver, cateto opuesto es de hipotenusa, y el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, que sería el cociente de dx entre ds. A estas ecuaciones hemos llamado como ecuación C y ecuación D. El siguiente paso es transformar las ecuaciones A y B utilizando las ecuaciones C y D. Vamos a reemplazar la ecuación C en la ecuación A, el seno, y la ecuación D en la ecuación B, el coseno. El resultado de esta sustitución es como se muestra a continuación. Nos quedaría, en el caso de sustituir la ecuación C en la ecuación A, que Px por dz menos Pn dz es igual a 0. De donde podemos decir que si dividimos ambos miembros entre dz resulta que Px es igual a Pn. Reemplazando la ecuación D en la ecuación B, nos queda que la presión en Z por dx menos Pn por dx es igual a 0. Dividiendo ambos lados de la igualdad, podemos entre dx nos quedaría que Pz es igual a Px. Por tanto, si Px es igual a Pn y Px es igual a Pz, entonces tenemos que Px es igual a Pz, que es igual a Pn, comprobándose la primera propiedad. Como el ángulo es arbitrario y haciendo que los diferenciales tiendan a 0, queda demostrada la primera propiedad, como habíamos dicho. Esta propiedad priva a la magnitud de la presión de todo carácter direccional. Importante destacar de esta primera propiedad que la presión no es un vector sino un escalar, y que la fuerza de presión ejercida sobre una superficie sí es un vector. Segunda propiedad. La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Eso no lo podemos apreciar en esta ecuación de presión que dice que peso específico por profundidad es igual a presión. Podemos ver que existe una relación directa entre la presión y la profundidad y por tanto a mayor profundidad, mayor presión. Tercera propiedad. En un fluido en reposo, la fuerza debida a la presión tiene la dirección normal a la superficie de contacto. En esta imagen hemos seleccionado un fluido cualquiera, el cual al dividirlo por una región phi, como se ilustra, nos vamos a quedar con una sección A y una sección B. Al analizar las fuerzas que actúan en A y en B, podemos decir que si la fuerza de B en A tuviera la dirección en 1, esta tendría componente en 3 y componente en 2, y que dada la poca resistencia que tienen los fluidos o los líquidos a resistir esfuerzos cortantes, con una fuerza en la dirección de 3, ese fluido se pondría en movimiento. Por tanto, se puede concluir de que la fuerza nunca podrá tener la dirección de 3 ni la dirección de 2, sino ni la dirección de 1, sino la dirección de 2, que es normal a la superficie. Cuarta propiedad. Esta nos indica que la fuerza de presión es una compresión, jamás una tracción.
La razón de este concepto es que un fluido no puede resistir fuerzas de tracción sin ponerse en movimiento, y de ponerse en movimiento entraría en contradicción con la hipótesis de que el fluido está en reposo, que es el caso de hidráulica que estamos analizando. Quinta propiedad. Esta propiedad establece que la superficie líquida de un fluido en reposo es siempre horizontal. Supóngase que φ en la imagen mostrada es la superficie libre de un fluido y es no horizontal, como se indica. Analizando las fuerzas que actúan en este fluido de superficie no horizontal, podemos decir que cortando un plano π, este plano π, no horizontal, y aislando la parte superior del líquido, se ve que siendo las fuerzas elementales de la presión que el líquido inferior ejerce sobre el líquido aislado normales al plano π, la resultante de estas fuerzas también lo será, y no podrá estar en equilibrio con W, que tiene una dirección vertical, que es la dirección de la fuerza de la gravedad. En resumen, tenemos que la primera propiedad nos dice que la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. La segunda propiedad, que la presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. La tercera, que un fluido en reposo, la fuerza debida a la presión tiene la dirección normal a la superficie de contacto. La cuarta propiedad, que la fuerza de la presión en un fluido en reposo se dirige siempre hacia el interior del fluido. Y la quinta propiedad, que la superficie líquida de un fluido en reposo es siempre horizontal. Esta es la referencia bibliográfica que hemos utilizado para preparar esta sesión. Está disponible para ustedes para cualquier consulta que ustedes consideren pertinente. El tercer momento que habíamos conversado es la asignación. Esta consiste en elaborar un mapa conceptual sobre el contenido de lo compartido en esta sesión. El mismo deberá ser entregado en nuestra próxima clase formal o clase presencial. El proceso de evaluación del mapa conceptual será mediante la evaluación de pares y se utilizará como instrumento de evaluación una rúbrica para tales fines disponible desde ya en el campus virtual. Esto ha sido todo por hoy. Le agradezco su atención. Espero que hayan comprendido y que el propósito que establecimos al principio de la clase se haya cumplido. Hasta una próxima. Para mí ha sido un placer.